Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de Javier Brito, un cliente mexicano que consiguió la residencia por medio de la cancelación de la deportación. En la primera parte del segmento legal, el abogado Rodney Newman habla de las consecuencias en inmigración ante la posible confirmación de la nueva jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia. Y en el segundo segmento legal, el abogado Raymond Fasano explica las alternativas que podrían tener los beneficiados del TPS si cancelan definitivamente el programa. Comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden, por supuesto, sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. También estamos, por supuesto, en redes sociales, en todas. Estamos en Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Y no olviden que estamos, por supuesto, todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11:30 de la mañana, hablando de inmigración en Radio Wow. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Javier Brito, un cliente mexicano que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman Madeo y Fasano. Esos casos que hemos hecho miles y miles de casos a través de los años, también conocidos en el coloquio como los casos de los 10 años, no se llaman así, se llaman cancelación de la deportación. En inglés es cancellation or removal. Veamos la historia muy interesante de Javier Brito. Usted ganó el caso de la cancelación de la deportación, correcto, también conocido como el caso de los 10 años. ¿Qué le pareció el caso en la corte? Wow, se veía difícil, pero todo salió, todo gracias a Dios, bien. ¿Se frustró a veces? A veces sí, pero nada. Yeah. Ayuda a ustedes, todo salió bien. Estos casos no son fáciles, son casos de corte de inmigración. Y nosotros hemos puesto a miles de nuestros clientes en las cortes de inmigración, incluyendo a usted. Y a veces los clientes se frustran porque es un proceso que toma varios años. Pero tuvo un permiso de trabajo primero y después, para ganar el caso, tuvimos que convencerle a un juez ahí en Manhattan que los hijos americanos de usted, menores de 21 años, iban a sufrir demasiado, muchísimo, si tenían que ir a vivir con usted en México. Usted es de México. Correcto, de Atlisco. ¿Cuánto tiempo que no ha ido a Atlisco? Más de 20 años. Wow. ¿Y cuándo viaja, pues? Primeramente ya es en mayo, a ver. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Tiene familia allá? Sí, pues tengo mis tíos, tías, primos. Mis papás están aquí, gracias a Dios. Ok. ¿Tiene papeles aquí? No, mis papás no. Bueno, algún día cuando usted se haga ciudadano americano les pide a ellos. Primeramente Por supuesto, sí. ¿Tiene la green card? Sí, claro. Los ecuatorianos siempre dicen, muestra a ver pues la green card. ¿Podemos verla? Muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Newman Madeo y Fasano. Ahora la foto está adelante y atrás. Y tenemos aquí incluso, esa es la nueva tarjeta green card. Tenemos aquí la Estatua de la Libertad aquí. Entonces, esto es prueba contundente, física, de que los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, sí existen, no son estafa, como dice alguna gente en las redes sociales. Y yo le felicito muchísimo, Javier, de que tenga esto. Para nosotros nos llena de mucha felicidad el que usted pueda regresar ahora por primera vez en tanto tiempo a su país de origen, a México. Es algo increíble. Y nos ha pasado con miles de clientes, pero cada cliente, cada vez es una nueva felicidad para nosotros, pero más para usted, pues. Sí, claro. ¿Me entiende? Algunas palabras suyas, no sé si quiere decir algo. Pues darle las gracias a toda la firma de Newman Madeo y Fasano por ayudarme a obtener, gracias a ellos y a Dios, a mis papeles, pues.
Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? Desde el corazón mismo, muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Amigos y amigas, soy el abogado Rodney Newman de Newman, Madeo y Fasano. Como ustedes saben, en semanas recientes hay mucho miedo en la comunidad porque hubo un anuncio reciente del Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, en el cual anunciaron que toda persona que no tiene documentos en este país ahora es un target, un blanco para inmigración. Quieren detener y deportar al máximo número posible de personas. Yo quiero asegurarles, quiero instarles que no tengan miedo. En primer lugar, es imposible deportar a 12 millones de personas. Eso no va a ocurrir. No tienen los recursos para hacer eso. En segundo lugar, si detienen, como he dicho en semanas recientes, si detienen a estas personas, a la mayoría de personas de ustedes, no les pueden deportar. No les van a deportar porque no pueden. Ahora, ¿por qué no pueden? Porque existe un concepto sagrado en la Constitución de Estados Unidos que se llama el due process, el debido proceso. Bajo el debido proceso, a una persona que califica para una defensa en la Corte de Inmigración no le pueden deportar, tienen que ponerla en corte primero. Tienen que ponerla en corte primero. Ahora, en Yuma, Madeo y Fasano hemos ganado miles de casos de cancelación de la deportación. La gente que califica es las personas que tienen 3 condiciones. Número 1, mínimo 10 años en este país. Número 2, hijos americanos menores de 21 años. Número 3, se han portado bien. O sea, no tienen un récord criminal serio y han pagado impuestos o están dispuestos a pagar impuestos. Si usted tiene esas 3 condiciones y le detienen los de ICE a usted, no le van a deportar porque no pueden. Repito, no le van a deportar porque no pueden. Le van a poner en corte. Si le ponen en corte y nos contrata a Yuma, Madeo y Fasano, pedimos la defensa de la cancelación de la deportación. Y si ganamos el caso, será una green card permanente, una residencia permanente en este país. Entonces, no tengan miedo. Salga de las sombras, haga una cita hoy mismo con Yuma, Madeo y Fasano. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Ya escucharon al abogado Rodney Newman. Hagan una cita hoy mismo al 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas.
Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos, amigas, hablemos de la noticia del momento, las últimas 2 semanas por lo menos. Es el fallecimiento reciente de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Y el apuro, el gran apuro de los republicanos en el Senado y el presidente Trump mismo de reemplazar lo antes posible, antes de las elecciones por lo menos, a la jueza Ginsburg. Y hace una semana el presidente Trump ya nombró a la sucesora de la jueza Ginsburg. Es una jueza que se llama Amy Coney Barrett, de la Corte del Séptimo Circuito de Apelaciones. Ahora, como siempre digo, este no es un programa político, pero también es innegable que la política y la inmigración están siempre estrechamente vinculadas, por supuesto. Esto tiene efectos en la inmigración, esta jueza Coney Barrett, que fue nombrada por el presidente Trump. Ahora, los 2 temas tal vez más grandes que están preocupados los demócratas es el futuro de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque si tienen éxito los republicanos al nombrar y confirmar a esta jueza en el Senado antes de las elecciones del 3 de noviembre, van a cementar ellos una mayoría conservadora en la Corte Suprema de 6 jueces conservadores a 3 liberales. Ahora, los 2 temas, como les decía, más sonados tal vez en la política son, número 1, el futuro del derecho de elegir de las mujeres con respecto al aborto, y el caso seminal que se llama Roe versus Wade, y también, por supuesto, el futuro del Obamacare, porque los demócratas están diciendo que esta jueza está en contra del Obamacare, y si la Corte Suprema llega a deshacerse del Obamacare, millones de americanos una vez más van a quedar desamparados sin seguro médico, y no solo eso, sino que el haber sido positivo para el coronavirus podría convertirse en una condición preexistente. Ahora, una vez más, no somos un programa político, hablemos específicamente de cómo afectaría esta jueza Amy Coney Barrett a la inmigración. Y yo diría que ella es más bien mala para los inmigrantes, y les doy un ejemplo específico, y eso es el reglamento de la carga pública de Trump. Y yo he dicho a través de los meses que este reglamento es innecesario. Me parece un poco absurdo que le den tanta discreción al oficial en las entrevistas de inmigración y también en los consulados a los agentes consulares. Yo no entiendo por qué no es suficiente el Affidavit of Support. No olviden que existe un formulario que tiene que llenar el peticionario, en el cual lista todos sus bienes y su salario, sus ingresos, para asegurarse de que la persona inmigrante, la persona beneficiaria, no se convierta en carga pública en este país. Y cuando el peticionario no tiene ingresos suficientes, siempre ha habido el joint sponsor, que también tiene que llenar un affidavit of support. Y por razones desconocidas, estos affidavits of support y el garante de la tercera persona no son suficientes para el gobierno de Trump, y ahora hicieron este reglamento de la carga pública, lo cual podría dar demasiada discreción al oficial, como dije, y pueden haber muchos abusos de discreción por parte de los oficiales de inmigración. Porque si en la opinión de ese oficial la persona podría convertirse en carga pública algún día, le pueden negar el caso ahí mismo. Ahora, esta jueza, Amy Coney Barrett, está completamente a favor del reglamento de la carga pública de Trump. Entonces, si llega a estar en la Corte Suprema, y es muy posible que lo va a estar, es muy posible que sobreviva el reglamento de la carga pública de Trump, aunque ya no esté Trump. Y ese reglamento ha sido sujeto de muchas demandas en este país porque es innecesario y además da lugar o va a dar lugar a muchos abusos de discreción. En ese sentido, es malo para los inmigrantes esta nueva jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett. Y yo no estoy diciendo que quiero que admitan a todos los inmigrantes aunque se conviertan en carga pública en este país. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este país tradicionalmente ha permitido que los familiares pidan a sus familiares que están en el exterior, en otros países, para que se reunifique la familia aquí. Y no tienen que ser millonarios los familiares
La estatua de la libertad en este país dice, give me your tired, your poor, your huddled masses. O sea, denos a nosotros su gente pobre, su gente cansada, sus masas. Y parece que con este gobierno y tal vez ahora con esta jueza, más bien el lema debería ser, deme su gente rica, su gente que tiene mucho privilegio para que vengan a este país. No queremos gente pobre, queremos gente rica. Luego de la pausa, continuamos con el segmento legal. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Continuamos con la segunda parte del segmento legal. Ahora, hablando ya específicamente de inmigración, la otra noticia que está en la mente de mucha gente, de cientos de miles de personas que tienen el TPS en este país, como ya comentamos aquí en el programa también, recientemente la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en California dictaminó en contra de los inmigrantes que tienen el TPS y a favor del presidente Trump, del gobierno de Trump, y pensamos que se acerca ya el final del TPS después de más de 2 décadas. Pero estamos aquí para asegurarles de que existen alternativas al TPS y son alternativas que son mejores todavía, porque no olvidemos que el TPS no es una green card, no es una residencia, ni tampoco es un camino a la residencia. Es un permiso de trabajo. Es un permiso de trabajo muy bueno que ha permitido a mucha gente trabajar legalmente en este país y también viajar a su país de origen y regresar legalmente. Pero no es más que eso. Y ahora ustedes tienen otras alternativas, como por ejemplo el asilo, casos muy fuertes de asilo, o withholding or removal, porque son de países con mucha violencia, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y además tienen casos, tal vez más todavía, casos de la cancelación de la deportación, como vieron en el primer segmento del programa de hoy. Y nosotros en Newman, Madeo y Fasano hemos hecho decenas de miles de casos de cancelación de la deportación. Y a continuación les presento a mi socio Ray Fasano para hablarnos un poco más del final del TPS, pero el comienzo de nuevas aplicaciones para usted, incluyendo el asilo y sobre todo la cancelación de la deportación. Mi socio, Ray Fasano. Hi, I'm Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Newman, Madeo y Fasano. Ahora mismo, la mayoría de las personas deben saber que se aproxima el final del TPS. Claro que no sabemos exactamente qué va a pasar con el TPS, si van a haber más demandas en la Corte, alguna decisión de la Corte Suprema. Eso no sabemos ahora mismo. Pero por ahora, las actividades con respecto al TPS del gobierno de Trump, que han soportado demandas en las cortes federales y han salido victoriosas por ahora,
nos llevan a la conclusión de que el TPS se ha terminado o se va a terminar muy pronto. Sin embargo, ustedes no deben ver a esta época como una época triste o de entrar en pánico o de preocuparse. No, más bien esta debería ser una época para planear, para planificar qué es lo que va usted a hacer con su futuro con respecto al TPS que ya no va a existir. Ahora, el final del TPS significa, por supuesto, no más permiso de trabajo, no más habilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. Y, por supuesto, ustedes están preocupados de qué van a hacer con respecto a sus salarios, sus ingresos. Y nosotros tenemos la respuesta. La respuesta es asilo o cancelación de la deportación. Primero, para obtener asilo en este país, usted tiene que satisfacer 3 requisitos. Primero, usted tiene que demostrar que tiene una característica que no puede ser cambiada. Si usted ha estado viviendo aquí durante varios años con el TPS, trabajando aquí, esa característica que usted no puede cambiar es que ha estado viviendo aquí. Esa es la verdad. Usted tiene hijos que nacieron en Estados Unidos. Eso también es la verdad. Y usted se ha americanizado durante todos esos años viviendo aquí y trabajando y ganando dinero en Estados Unidos. La segunda característica que usted tiene que demostrar es que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Si usted regresa a vivir con sus hijos, con su familia, a El Salvador, Honduras o Nicaragua, usted no puede esconder ese hecho. Ese es un hecho que es obvio, que usted vivió muchos años en Estados Unidos. ¿Por qué es obvio? Porque usted no estuvo ahí durante los últimos 20 años. Porque sus hijos hablan inglés. Ellos no hablan ni se comportan como los niños de los países de origen de ustedes. Porque ellos son americanos, son de Estados Unidos. Y usted es parte de un grupo ahora que es definido con particularidad. Es decir, hay una diferencia entre personas como usted que vinieron a Estados Unidos versus personas de su país de origen que nunca salieron de su país de origen. Finalmente, usted tiene que demostrar que podría sufrir daños en su país de origen si tiene que regresar allá. Ahora, ¿cuáles son los daños? Es porque le van a percibir a usted allá en su país de origen como una persona que tiene riqueza económica, que tiene dinero. Y usted se convertiría en blanco fácil para los delincuentes. Usted podría ser víctima de secuestros, de robos, de extorsiones. Y usted sería una víctima muy fácil, un blanco para las pandillas, que existen, por supuesto, como ya sabemos, en gran medida en su país de origen. Entonces usted aplicará para el asilo con nosotros en Yuma, Madero y Fasano y después tendrá una entrevista y después será referido al juez en la Corte de Inmigración. Y una vez que estamos delante del juez, usted puede pedir no solamente el asilo, sino la cancelación de la deportación. Para esa defensa, usted tiene que demostrar que ha vivido por lo menos 10 años en Estados Unidos. Por supuesto que es así, porque tiene TPS. También tiene que demostrar que ha pagado impuestos o que está dispuesto a pagar impuestos. Además, usted no puede haber sido convicto de delitos serios y tiene que demostrar que si usted es deportado, sus hijos sufrirían terriblemente. Y nosotros ganamos muchos de estos casos, la gran mayoría. En los últimos 2 años hemos ganado ya cerca de 900 casos. No entre en pánico, utilice esto como una oportunidad. No sea usted una persona perdedora, sea una persona ganadora. Venga ya a las oficinas de Yuma, Madero y Fasano. Le vamos a orientar para hacer su caso ya de asilo o cancelación de la deportación. Estamos aquí para ayudarles. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Thank you. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madero y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madero y Fasano. Si necesitas un abogado. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuma, Madero y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que
que demostrar que sería perjudicado en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de un año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla y le informaremos si usted califica o no para el asilo. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Si usted ha tenido el TPS, llámenos ya, hagamos ya su caso de asilo, de cancelación de la deportación, una petición familiar de sus hijos y mucho, mucho más. Y mientras tanto, continúen por favor con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, y también en redes sociales, por supuesto, en Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram, no olviden, es @Abogado Yuman. En YouTube, el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Y también, por supuesto, todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. No se den por vencidos nunca en inmigración. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.